Listo, voy a dar inicio entonces. Buenas noches a todos. Bueno, la idea de la siguiente presentación es en parte dar inicio a las revisiones sobre dolor que continuarán de este jueves en adelante y por otro lado mostrar la charla que, como ya lo dije, funcionará como abrebocas al taller del Dr. Velázquez, que va a dar a los médicos de la unidad de cuidados intensivos e intensivistas del hospital, que se va a hacer el 23 de agosto a las 12 de mediodía. La idea con la presentación es pues no consumir en aproximado un tiempo mayor de 30 minutos y la charla tiene como título Generalidades sobre el dolor. Entonces, dentro de la tabla de contenido vamos a abarcar los siguientes tópicos. Definición, precisamente con base en la nueva definición de dolor de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor del año 2020, de la IAS, y las anotaciones que tuvo en cuenta el Comité de Expertos pros y contras de la nueva definición. También hablar de los tipos de dolor, teniendo en cuenta su mecanismo fisiopatológico, dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor nociplástico, y también hablar del dolor según el tiempo de evolución o temporalidad en agudo y crónico. Y finalmente, tocar el tema del proceso neuronal de la señal del dolor, transducción, transmisión, interpretación y la modulación del dolor, haciendo hincapié en las vías del dolor que hacen parte de este proceso neuronal. Entonces, con respecto a la definición de dolor, ¿sí? Como ya había comentado, la IAS reevaluó y redefinió el concepto de dolor en el año 2020. Dicha reevaluación inició desde el año 2018 y de donde surgió esa inquietud sobre redefinir el concepto de dolor, en que muchos expertos en dolor consideraron que dado que había una mayor comprensión del dolor en un sentido amplio, se necesitaba una redefinición de este concepto. Y es así como en el 2018 la presidenta de la IAS, que se llamaba para la época Judith Turner, junto a 14 expertos en dolor de distintos países, redefinen el término de dolor luego de 2 años de discusiones y además dan una serie de anotaciones a tener en cuenta que fueron aceptadas en unanimidad en dicho comité. Entonces, ¿cómo se define dolor en la actualidad? Se define como una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada con o parecida a la asociada con un daño tisular real o potencial. Y como en casi todas las cosas, esta definición ha tenido una serie de argumentos a favor y en contra. A favor, como puntos a favor, tiene que incluye aspectos multidimensionales, es breve y simple, y también ayuda a tener una comprensión común del término de dolor para médicos, investigadores y personas con dolor alrededor del mundo. Además, esto ha influido en políticas de salud, investigación y atención clínica. En contra, ha recibido una serie de críticas también. Una de ellas es que ignora factores cognitivos y sociales que son parte de la experiencia del dolor. Otra crítica que tiene es sobre la palabra desagradable. Para algunos expertos en dolor, dicha palabra no logra en ocasiones describir la experiencia y el asociado sufrimiento que se va a relacionar con el dolor. También, como punto importante, este comité de expertos da una serie de anotaciones a tener en cuenta sobre el dolor, 6 puntualmente, ¿sí? Siendo la primera que el dolor es siempre una experiencia subjetiva que va a estar influenciada en diversos grados por factores biológicos y psicosociales. Una segunda anotación es que el dolor y la nocicepción son 2 fenómenos diferentes, ¿sí? La experiencia del dolor no puede reducirse a la actividad de las vías sensitivas. Como tercer punto es que a través de las experiencias en la vida, las personas van aprendiendo el concepto de dolor y sus aplicaciones. Cuarto punto es que el informe de una persona sobre una experiencia dolorosa se debe aceptar y se debe respetar, ¿sí? Quinto punto es que aunque el dolor cumpla un rol adaptativo, en ocasiones puede tener efectos adversos sobre la función y el bienestar psicosocial de esa persona que lo sufre. Y en sexto punto, y no menos importante, es que la descripción verbal es solo uno de los varios comportamientos para expresar dolor y que la incapacidad para comunicarse, digamos que no niega la posibilidad de que un humano o un animal no humano sí experimente dolor. Esto es un punto muy importante. Ahora, hablando de los tipos de dolor, iniciemos refiriéndonos al tipo de dolor, pues, según su mecanismo fisiopatológico. ¿Listo? Y así tenemos 3 tipos de dolor. Un dolor nociceptivo, un dolor neuropático y un dolor nociplástico. En primer lugar,
tenemos que tener en cuenta que la nocicepción es la respuesta que tiene nuestro sistema nervioso sensitivo a estímulos reales o potencialmente dañinos. Esas terminaciones sensoriales que son activadas por dichos estímulos son las que se conocen como los nociceptores, precisamente, de los cuales hablaremos más ampliamente en el proceso neuronal de la señal del dolor. El dolor relacionado con este mecanismo fisiopatológico es el conocido como un dolor nociceptivo. Esta a su vez se puede clasificar de dos tipos, como lo vemos en la gráfica. Un dolor de tipo somático y uno de tipo visceral. El somático a su vez se puede subclasificar en superficial y profundo. El dolor somático está caracterizado por ser ese dolor bien localizado, también llamado epicrítico, más relacionado con fibras A delta y con la vía neospinotalámica, lo cual vamos a describir más adelante. Y el dolor visceral está caracterizado por ser ese dolor mal localizado, también llamado protopático, y que va a estar más relacionado con fibra C y con la vía paleoespinotalámica. Luego vamos a tener el dolor neuropático, término creado por la IAS en el 1994, el cual su definición fue modificada de forma ligera por la misma IAS en el 2008. En la actualidad, es el concepto que se tiene, es que se considera como un dolor causado por una lesión o una enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. ¿Sí? La IAS, o mejor dicho, el subgrupo de estudio de dolor neuropático de la IAS, que tiene como nombre el NEUSIC, eliminaron los términos primarios y secundarios del dolor neuropático, dado la dificultad que tenían para distinguirse el uno del otro, y también la palabra disfunción de la definición, dado que excluye condiciones que van a involucrar cambios a nivel del sistema nervioso y condiciones no conocidas del sistema nervioso somatosensorial que pudiesen explicar el dolor neuropático que puede estar presentando el paciente. Y por último, tenemos al dolor nociplástico, término introducido por la IAS en el 2017 y que se define como un dolor que surge de la nocicepción alterada, a pesar de que no hay una evidencia de daño tisular real o potencial que cause la activación precisamente de esos nociceptores o evidencia de lesión o enfermedad del sistema somatosensorial que cause el dolor. Ejemplos típicos de este tipo de dolor tenemos múltiples patologías que conocemos muy bien, como por ejemplo la fibromialgia, el síndrome doloroso regional complejo o también el dolor asociado con el síndrome de intestino irritable. Debemos entender también que pueden haber una mezcla de esos tipos de dolor, ¿sí? Estos pueden coexistir, el dolor nociceptivo con el dolor neuropático, por ejemplo, en un paciente con una hernia discal. Estos pueden tener un dolor nociceptivo somático lumbar y también un dolor neuropático por la compresión de una raíz nerviosa, una radiculopatía. También una asociación muy frecuente es entre el dolor nociplástico y el dolor nociceptivo, por ejemplo, en aquellos pacientes con fibromialgia y osteoartritis o una artritis reumatoide, que no es infrecuente observar esto. Ahora, con respecto al tiempo de evolución o la temporalidad del dolor, eso lo podemos clasificar en dolor agudo y dolor crónico. Entendiendo pues que en la actualidad hay cierto dilema en torno al término de dolor crónico, ya que este se puede entender como síntoma, pero también como enfermedad, incluido recientemente en la clasificación internacional de las enfermedades 11, que es el CIE-11, como una enfermedad con el nombre de dolor primario crónico y también síndrome de dolor crónico secundarios. Clásicamente se ha definido el dolor crónico como aquel dolor que persiste más allá del tiempo de recuperación de una injuria o aquel dolor que persiste o recurre más allá de 3 meses. El dolor agudo, también se tiene como la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptores por una noxa que va a aparecer por una estimulación, ya sea química, mecánica o térmica, de nociceptores específicos. Ahora, aquí estamos ante el algoritmo para diagnóstico de dolor neuropático realizado por la IAS, por el subgrupo NEUSIC, como ya les nombré en el 2015, el cual se utiliza hasta la actualidad. En este algoritmo tenemos 3 niveles de certeza para dolor neuropático y a medida que se vaya descendiendo en dicho algoritmo, mayor será el nivel de certeza de que estamos ante un dolor neuropático. Entonces, como primera medida, vamos a tener en cuenta la historia clínica del paciente y aquí debe cumplir con 2 requisitos. En primer lugar, debe tener una lesión neurológica o una enfermedad que pueda explicar la presencia del dolor neuropático y además una distribución neuroanatómicamente plausible del dolor, ¿sí? Si no cumple con ninguno de los 2 puntos, posiblemente no estemos ante un dolor neuropático,
Si cumple con los dos puntos, estamos ante un dolor neuropático posible. Luego viene el examen al lado de la cama del paciente o el examen físico. En esta parte vamos a explorar síntomas tanto negativos como positivos a nivel de la sensibilidad del paciente. Si encontramos por lo menos una alteración a nivel de la sensibilidad del paciente, ya sea a nivel del tacto, del pinchazo, temperatura, frío, calor, palestesia o vibración, entonces podríamos decir que estamos ante un dolor neuropático probable. Si no cumple, pues nos quedamos con que es un dolor neuropático posible. Y finalmente tenemos a disposición los test diagnósticos. Igual estos diagnósticos pues podrían objetivar una lesión neurológica o una alteración de la vía somatosensorial. Aquí tenemos a los métodos electrofisiológicos, digamos, neuroconducciones o los potenciales evocados somatosensoriales que van a examinar la integridad de la vía somatosensorial, la resonancia magnética nuclear, la tomografía, el ultrasonido de alta frecuencia y la biopsia de piel en los casos de neuropatía de fibra pequeña. Si alguno de esos es positivo, sí, podríamos determinar que estamos ante un dolor neuropático definitivo. Y acá tenemos el algoritmo de diagnóstico de dolor nociplástico. Como ya lo dijimos, este dolor nociplástico, el término pues acuñó en el 2017 por la IAS y este algoritmo es del 2021 de la IAS y digamos que toma también mucho de unos criterios que se tenían anteriormente sobre dolor de predominancia de sensibilización central, que esos son del 2014, con ciertas diferencias pues que por tiempo no vamos a tocar en esta charla. Entonces pasemos a repasar el algoritmo diagnóstico. El primer punto de ese algoritmo es que el dolor debe ser mayor de 3 meses. Si no es mayor de 3 meses, no cumple como dolor nociplástico, ¿sí? Luego, el dolor debe tener una distribución regional. Si no tiene una distribución regional, no cumple como dolor nociplástico. Si el dolor es capaz de explicarse por mecanismos nociceptivos por completo o por mecanismos neuropáticos, pues estamos ante un dolor nociceptivo o ante un dolor neuropático. Entonces se excluiría la parte o el diagnóstico de dolor nociplástico. Si el dolor es capaz de... Sí, el siguiente punto sería sí que se debe evocar un fenómeno de hipersensibilidad, pero ¿cuáles son estos fenómenos de hipersensibilidad? Pues estos son alodinia ante estímulos mecánicos, sean estáticos o dinámicos, alodinia también al frío o al calor, o sensaciones dolorosas posterior a las pruebas de evocación. Si esto ocurre, estamos ante un dolor nociplástico posible. Ahora, si estos fenómenos de hipersensibilidad que les nombré se evocan en las regiones donde donde el paciente refiere el dolor, y si además tiene una de las comorbilidades definidas, ¿cuáles son estas comorbilidades? Digamos, aumento de la sensibilidad al sonido, a la luz, a los olores, alteración del sueño, fatiga o problemas cognitivos, podríamos decir que el paciente está ante un dolor nociplástico probable. Y hasta aquí llega el algoritmo de dolor nociplástico. Ahora, hablando del proceso neuronal de la señal del dolor, ¿sí? En este se van a distinguir 4 pasos. Una transducción, una transmisión, una interpretación y una modulación del dolor. La transducción, que en términos generales, digamos que es el proceso por el cual un estímulo nociceptivo se va a convertir en una señal eléctrica a nivel de esos receptores que ya les nombré, los nociceptores. La transmisión, que es el proceso por el cual la información va a ser llevada hasta la médula espinal, luego al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. Y digamos, hay 2 tipos de fibras que realizan este trabajo, ¿sí? Unas son las fibras A delta y otras son las fibras C. Las fibras C constituyen aproximadamente el 80% de esos nociceptores periféricos y van a llevar información nociceptiva mecánica, térmica y química. Y las fibras A delta van a responder a unos estímulos mecánicos de alta intensidad y también algunas a estímulos térmicos. Ya en cuanto a la interpretación, digamos que la mayoría de la interpretación de los estímulos nociceptivos va a iniciar en el tálamo. Luego siguen a la corteza cerebral. ¿Y qué áreas de la corteza cerebral van a estar involucradas con dicha interpretación? Específicamente tenemos a la corteza somatosensorial primaria y secundaria, pero también hay otras estructuras involucradas como el opérculo parietal, la ínsula, la corteza prefrontal, como punto muy importante, y también la corteza el área anterior de la corteza cingular.
Esto se ha demostrado por varios estudios, por tanto por resonancia magnética funcional como por PET, tomografía emisión de positrones. Y finalmente tenemos la modulación del dolor. Sí, a lo largo del sistema nervioso hay una modulación nociceptiva. Esta modulación es un proceso, digamos que por el cual la señal dolorosa puede ser modificada, ya sea mediante un control facilitador del dolor, que sería un control nociceptivo, o un control inhibitorio, que sería un control antinociceptivo. Esa modulación inicia en el sistema nervioso periférico, en las terminaciones libres, pero la mayor modulación del dolor se va a dar a nivel central, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante cómo funciona esto. Esta imagen sobre estímulo y cascada inflamatoria la traigo a colación precisamente para mostrar esa cascada inflamatoria que se va a desencadenar por una injuria a nivel tisular, demostrando cómo estas sustancias liberadas tras una injuria van a aumentar la respuesta de las fibras nociceptivas, y ahí tenemos sustancias como la bradiquinina, la serotonina, la prostaglandina, la histamina, ¿sí? Son muchas las sustancias involucradas, y cómo además la activación eléctrica de los nociceptores va a causar una serie de liberación de péptidos y neurotransmisores y van a contribuir más a esta respuesta, ¿sí? Como la sustancia P, o aquí también tenemos el péptido parecido al gen de la calcitonina. También vamos a tener en cuenta cómo actúan. Se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Ah, listo. Sí, péptido relacionado con el gen de la calcitonina. También vamos a tener en cuenta cómo actúan células que no pertenecen al sistema nervioso y que van a estar implicadas en esta sopa inflamatoria, como son las plaquetas, los mastocitos, los neutrófilos y los macrófagos precisamente. Esta imagen, pues, ya de transmisión sináptica la traigo para mostrarles cómo se produce la transmisión sináptica, precisamente los diferentes eventos químicos que se van a dar para que se pueda generar esa transmisión del impulso entre las neuronas, teniendo como referencia a la hendidura sináptica, ¿sí? Que es el sitio donde se produce la sinapsis química, precisamente. En primer lugar, debe llegar un potencial de acción a la terminal del axón presináptico, lo que va a generar una apertura de unos de los canales de calcio, el cual a su vez conduce a que haya mayor entrada de calcio a la terminal axónica, ¿sí? Ese calcio se va a unir a una proteína sensible a calcio a ese nivel para luego interactuar con proteínas del complejo SNARE. El complejo SNARE lo que hace es que va a promover la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana terminal del axón presináptico en las neuronas y va a provocar que se liberen una serie de neurotransmisores y calcios a la hendidura sináptica. Esos neurotransmisores van a difundir, ¿sí? A través de esa hendidura sináptica y se van a unir a sus canales iónicos a nivel, pero ya a nivel de la neurona postsináptica adyacente, provocando así un potencial de acción a nivel de esa segunda neurona, o sea, neurona adyacente a la hendidura sináptica. Ahora, hablando de las vías del dolor, metiéndonos en materia como tal, pues, ¿qué vías del dolor tenemos? Pues esta es una imagen muy ilustrativa, ya que nos muestra las diferentes vías del dolor a modo didáctico, ¿sí? Con colores. Y así tenemos una vía nociceptiva rápida, que va a estar dada por el tracto neoespinotalámico, una vía nociceptiva lenta, que va a estar dada por el tracto paleoespinotalámico, es paleo porque viene el griego palaios, que significa antiguo, ¿sí? La vía más antigua del dolor, dado que filogenéticamente pues, va a ser esa, la más antigua. Y también debemos distinguir un tracto inhibitorio descendente, el cual hace parte de los centros de modulación central del dolor, específicamente acá representados en color azul, ¿sí? Y aquí vamos a tener una diversidad de estructuras subcorticales y al asta posterior de la médula espinal también, que a ese nivel se va a dar una serie de mecanismos de modulación del dolor. Pero vamos a ver que dentro de lo que implica la modulación central del dolor, tendremos también una modulación a nivel cortical, ¿sí? Y una modulación que va a estar dada por el mismo dolor, y que hablaremos un poco de esto más adelante. Entonces, como ya lo dijimos, el tracto neoespinotalámico va a estar involucrado con el dolor rápido
y ese tracto neoespinotalámico está acá representado con el color vino tinto, la paleoespinotalámica con el color verde y la vía inhibitoria descendente del dolor con el color azul. ¿Sí? Esa vía rápida va a discriminar los diferentes aspectos del dolor, la localización, la intensidad y la duración. El tracto paleoespinotalámico está involucrado con el dolor lento. En primer lugar, se tiene que dar un estímulo doloroso que puede ser de muchos tipos, mecánico, térmico, químico, que va a ser detectado por los nociceptores, ¿sí? Por las terminaciones libres, fibras A delta, fibra C, y convertidos en un potencial eléctrico a través de un proceso que es complejo. Estos nociceptores son terminaciones libres con cuerpos celulares a nivel de los ganglios de la raíz dorsal, ¿sí? Con terminación en el asta dorsal o el asta posterior de la médula espinal. ¿En dónde se encuentran estas fibras? Pues en todo el cuerpo, pero más extensamente a nivel del periósteo, superficies articulares y dientes. Las fibras A delta van a estar en relación con el tracto neoespinotalámico y las fibras C con el tracto paleoespinotalámico. Ambas vías van a tener una primera neurona a nivel de lo que sería el ganglio de la raíz dorsal, donde van a sinaptar. ¿Sí? Esa es la primera neurona. Luego, en la asta dorsal de la médula espinal van a sinaptar con una segunda neurona. Estas fibras luego van a viajar por un tracto que se conoce como el tracto de Lissauer, el cual va a estar localizado a nivel de la sustancia gris del asta dorsal de la médula espinal. Otra anotación importante es que recordemos que la médula espinal se puede dividir en láminas, ¿sí? Que precisamente son las conocidas láminas de Retsett. Tanto las fibras A delta como las fibras C van a llegar a diferentes niveles de dichas láminas. Las fibras A delta, aquí lo hemos representado, van a llegar, y tanto las fibras C van a llegar a diferentes niveles. Las fibras A delta a nivel de las láminas 1 y 5 y las fibras C a nivel de las láminas 1 y 2. Luego los axones de las segundas neuronas que se encuentran a nivel de las láminas 1 y 5 van a cruzar la línea media, se van a decusar y van a ascender de forma contralateral, como lo vemos acá en la imagen, como asciende de forma contralateral esos dos tractos, tanto el neoespinotalámico como el paleoespinotalámico. Ahora, las fibras de esta segunda neurona, al momento de decusarse, se van a proyectar a diferentes estructuras a nivel del tronco encefálico, estructuras subcorticales, por lo que el dolor va a ser un proceso, va a ser procesado por un diverso número de redes neuronales, el cual, todavía, una gran claridad sobre estos procesos no se tiene. ¿Sí? Ahí vamos hasta la decusación de esos dos tractos. Lo que sí tenemos claridad, y les traigo esta imagen pues, de Netter sobre los diversos núcleos del tálamo y su relación con la corteza, las diferentes áreas de la corteza cerebral, es que hay una tercera neurona que va a estar ubicada a nivel del tálamo. ¿Sí? Aquí está la tercera neurona. Y a través de unas vías tálamo-corticales, la información del dolor va a llegar a las cortezas somatosensoriales primarias y secundarias que van a estar representadas acá en la imagen con el color azul a nivel de las áreas de la corteza cerebral, azul claro, azul oscuro. Con respecto al tálamo, este tiene una variedad de núcleos, ¿sí? Y dicho estímulo doloroso no va a llegar a todos los núcleos del tálamo, sino a unos en específico. Y varía también según el tipo de dolor, epicrítico o protopático. El dolor epicrítico, que es ese llevado por la vía neoespinotalámica, va a llegar a nivel del núcleo ventral posterolateral, ¿sí? Ese que está a nivel del tálamo con el color azul claro. Y de allí a la corteza somatosensorial primaria y secundaria. También como anotación importante es que la sensibilidad de la cara, y dentro de esta sensibilidad pues el dolor, va a llegar a otro núcleo diferente en el tálamo que está acá al lado de ese núcleo ventral posterolateral, y es el núcleo ventral posteromedial a través del tracto trigémino talámico. Hay que recordar que esas fibras de ese tracto, ¿sí?, se van a unir a la parte interna de la vía espinotalámica antes de llegar al tálamo. El dolor protopático, que viene del tracto paleoespinotalámico, va a llegar no solo a nivel del núcleo ventral posterolateral, sino que también va a tener relación con los núcleos intralaminares, ¿sí? Y esto, pues, por la relación filogenética que tiene el tálamo con dicha vía, ya que a nivel del tálamo son los núcleos más antiguos en su desarrollo, en nuestra especie.
Entonces, como ya lo habíamos nombrado, desde este momento se inicia la interpretación. Se sabe que gran parte de los estímulos nociceptivos inician su interpretación a nivel talámico antes de llegar a la corteza somatosensorial, pero en la corteza es donde se hace consciente dicho estímulo doloroso. Y no solo esto ocurre, sino que también se van a generar unas actividades subconscientes y unas respuestas, digamos, neuromoduladoras, endocrinas, emocionales, ante el dolor. Y para finalizar, hablaremos un poco sobre la modulación del dolor, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la modulación del dolor inicia a nivel, como ya lo dije, el sistema nervioso periférico en las terminaciones libres, pero la principal modulación se va a dar a nivel central. Esta modulación de la información nociceptiva puede ocurrir en cualquier parte del recorrido del impulso nervioso. Sin embargo, digamos que se han propuesto 4 mecanismos importantes de modulación del dolor, unos corticales, unos subcorticales, unos a nivel como tal del asta posterior de la médula espinal y un mecanismo condicionado por el dolor. Con respecto a los corticales, sí, debemos saber que la corteza cerebral es una de las principales áreas donde se produce esa modulación nociceptiva del dolor. Y específicamente, ¿qué áreas de la corteza cerebral se han visto involucradas en esta tarea? Pues precisamente el área prefrontal es una de ellas y también lo que sería el área anterior del giro del cíngulo. ¿Sí? La hipótesis que se tiene es que el área prefrontal representa la fuente fundamental de modulación que inicia la vía, como tal esa vía que les mostré, que es en color azul, que es la vía inhibitoria descendente, y también va a ser muy representativa en la parte de la modulación emocional del dolor. Y ahora, en lo que repercuta a los mecanismos subcorticales, ¿sí? Que es lo que les mostré en color azul en la gráfica, en la imagen de las diapositivas anteriores, es que hay muchas estructuras subcorticales que van a estar involucradas con esta tarea. Por una parte tenemos a la amígdala y al núcleo accumbens, ¿sí? Que reciben información nociceptiva de unas proyecciones espino-parabraquioamigdalinas, parabraquios por los núcleos parabraquiales que se encuentran a nivel de la protuberancia. Esta amígdala a su vez va a establecer una serie de conexiones con lo que son la sustancia erisperia-coetal y con la región rostral ventromedial de lo que sería el bulbo raquídeo. ¿Qué otras estructuras subcorticales van a estar en relación con este control inhibitorio? También vamos a tener la formación reticular. Sí, lo que se dice de esta estructura es que media aspectos motivacionales y de facilitación del dolor. Y digamos, ¿cómo logran estas diferentes estructuras subcorticales dicho control inhibitorio? Pues a través de los neurotransmisores relacionados con estas estructuras. Y tenemos que la sustancia erisperia acueductal y la región rostromedial del bulbo raquídeo van a mediar esta acción a través de una serie de neurotransmisores que son GABA, la glicina, también los opioides endógenos como las encefalinas, y la región rostroventral de la bulbo raquídeo va a estar en relación con la noradrenalina también. El núcleo accumbens va a estar en relación con la dopamina y la formación reticular con la acetilcolina y monaminas pues como la serotonina. Ahora recordemos que en la imagen que ya les mostré, vemos en color azul la vía inhibitoria descendente del dolor, pues acá visualizamos cómo sinaptan las diferentes estructuras subcorticales entre sí, ¿sí? Las diferentes sinapsis que hacen entre sí estas estructuras subcorticales y cómo generan finalmente a nivel medular unas columnas inhibitorias dorsales que van a llegar hasta esa segunda neurona que está a nivel de la asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Y a ese nivel, a nivel del asta posterior de la médula espinal, pueden actuar de 3 formas distintas, ¿sí? Ellas pueden, o como lo vemos acá en esta imagen de Purves, ellas pueden actuar de 3 formas distintas. Una de ellas va a ser actuando a nivel de la fibra de la primera neurona antes de que ésta haga sinapsis con la segunda neurona, generando inhibición. Otro de los mecanismos que puede hacer es actuando como tal ya en esa segunda neurona, generando inhibición. Y un tercer mecanismo va a ser potenciando los circuitos locales de neuronas inhibitores. Recuerden que les dije que hay una modulación a nivel del asta posterior de la médula espinal, y esta modulación precisamente va a estar dada por un sistema de opioides endógenos, sobre todo la que va a estar más implicada con este mecanismo va a ser la encefalina.
¿sí? Y digamos que así se da la modulación del dolor con las estructuras subcorticales. Y ahí termina.